Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos en esta serie que apenas está comenzando. Este es el tercer audio. Cómo el Eterno levanta su edificio. Hay una relación especial entre los escritos de Juan y la obra de edificación que Dios realiza. Hemos leído en los dos audios anteriores porciones del Evangelio de Juan y de las epístolas de Juan, primeramente en la primera carta. También comenzamos a leer en el libro de profecía que escribió el apóstol, que es Apocalipsis. Allí en el capítulo 22, los versículos 1 y 2 leemos: y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Es nuestra oración que podamos ver el edificio de Dios en el universo a través de los escritos de Juan. ¿Por qué lo podemos ver a través de los escritos de Juan? Y queremos destacar esto. Primeramente, porque la manifestación consumada del edificio de Dios se nos revela en el libro de Apocalipsis, que fue escrito por Juan. La manifestación de la Nueva Jerusalén es la consumación o la conclusión del proceso de edificación que Dios realiza, que está realizando y que ha venido realizando en el universo a través de los siglos. Esto nos lo muestra el Eterno por el Espíritu a través del apóstol Juan. Por eso, para conocer el edificio de Dios, indudablemente tenemos que leer los escritos de Juan. En segundo lugar, hemos repetido varias veces que la obra de edificación que Dios realiza en el universo consiste en obtener una morada en el cual Él mismo y todos los que le pertenecen puedan morar. Por tanto, su obra de edificación consiste en obtener una morada. En los libros escritos por los otros apóstoles, aparte del apóstol Pablo, raras veces hallamos afirmaciones que nos digan que Dios mora en el hombre y el hombre mora en Dios. Sin embargo, en los escritos de Juan fácilmente podemos encontrar esta expresión. Juan clara y reiteradamente nos dice que Dios mora en el hombre y que el hombre mora en Dios. El hecho de que Dios y el hombre moren el uno en el otro guarda una estrecha relación con el edificio de Dios y con el proceso de edificación para la consumación y Dios pueda obtener esa morada. Si nosotros hemos de conocer el edificio de Dios en el universo, tenemos que entender el asunto del morar mutuo de Dios y el hombre. Es decir, debemos entender cómo Dios mora en el hombre y cómo el hombre mora en Dios. Es por eso que debemos examinar los escritos de Juan. Y en tercer lugar, de Génesis a Apocalipsis, vemos que después de la creación, el segundo paso de la obra de Dios, hablando en términos generales, es la edificación que comienza con la redención. La redención da inicio a este proceso de edificación. Y el asunto central en el proceso de edificación al mismo tiempo es la vida. En el huerto del Edén, Dios había creado todas las cosas, pero no había un edificio. Por lo tanto, Dios nos muestra que después de haber creado al hombre, lo puso en el centro del huerto del Edén frente al árbol de la vida. Cualquiera puede entender que la intención de Dios era que el hombre que había creado comiera del fruto del árbol de la vida, a fin de que la vida de este fruto entrara en el hombre y se mezclara con él y llegara a ser una sola entidad, como cualquier alimento que entre en el hombre. Esta mezcla es el edificio de Dios. Al final del libro de Apocalipsis, cuando el edificio de Dios haya sido consumado, todavía estará allí el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén. Esto indica que definitivamente hay una relación entre el edificio de Dios y la vida. El edificio de Dios en el universo se completa perfectamente cuando Él entra en el hombre como vida. Esta mezcla es la edificación. Dios quiere edificarse en el hombre y también edificar al hombre en Él mismo. Esto es semejante a una casa edificada con lo que se conoce como concreto reforzado, el cual se hace al mezclar esas barras de hierro, esas varillas de hierro con una mezcla de cemento y grava. Lo mismo se aplica al edificio de Dios en el universo. Dios desea mezclarse con el hombre y unirse a él, al igual que el hierro batido es labrado a martillo. ¿Cómo se mezcla Dios con el hombre? Él hace esto al entrar en el hombre para hacer su vida en forma de alimento.
Él desea entrar en el hombre como su alimento y ser disuelto y digerido dentro del hombre para llegar a ser ahora parte y llegar a ser la vida del hombre. Este ejemplo del alimento que usa la Biblia para referirse a esa mezcla o la manera en que Dios se va mezclando con el hombre es muy apropiado, pues nada se mezcla con el hombre de manera tan completa como lo que comemos. Después de que el hombre recibe el alimento y lo digiere, lo desintegra y es el proceso de digestión, este llega a ser la sangre, los huesos, la carne del hombre, mezclándose completamente con él como una sola entidad. Esperamos, hermano, que nadie se sienta ofendido cuando decimos que usted y todos los seres humanos, todos nosotros, somos el resultado de esa mezcla maravillosa de pollo, pescado, ganado vacuno, cerdo, maíz, pan, huevos, etc. No suponga que usted es solo humano. Piensa en cuanto a esos alimentos mencionados y digeridos para haber crecido. ¿Cómo va una persona de unas pocas pulgadas al nacer y pocas libras a una persona a llegar a ser alguien de 5 o 6 pies de altura o 100, 150, 200 libras y tal vez mucho más? ¿Cómo aumenta una persona de estatura y tamaño? Debido a que interiormente se ha mezclado con una buena cantidad de alimentos. Sí, ese hombre es el resultado de esa gran cantidad de libras de alimentos ingeridos durante su existencia. La idea de este ejemplo es buscar ayuda para entender cómo Dios entra en nosotros y se mezcla con nosotros para terminar su edificio. El edificio al final es el mismo. Dios entra en nosotros como alimento para hacer nuestro pan y nuestra vida. Y esta es también la parte positiva de la edificación. Al mismo tiempo, mientras va ocurriendo la mezcla, recuerde que va eliminando todo lo que es de nosotros. De esta manera Él se mezcla continuamente con el hombre al grado de que un edificio, una edificación es producida al final. Esta edificación es la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, decir con exactitud qué es la Nueva Jerusalén es un poco difícil, ¿no? Entre los expositores de la Biblia siempre ha habido debate, hay debate. Unos afirman que la Nueva Jerusalén es un lugar físico, mientras otros dicen que es simplemente un símbolo. Sin embargo, el punto al que debemos mirar es que Dios está en esa ciudad y el pueblo redimido también está en esa ciudad. En esa ciudad, Dios y el Cordero son el templo y los redimidos a través de los siglos son los cimientos y son las puertas. Usted puede leer esto mientras estudia Apocalipsis. Por lo tanto, esta ciudad es el resultado de la mezcla y edificación de Dios con los redimidos. Esta es la misteriosa edificación de Dios en el universo. Y Dios lleva esto a cabo al llegar a ser la vida del hombre y a mezclarse con el hombre. Por consiguiente, en esta ciudad todavía estará el árbol de la vida. Recordemos que los escritos de Juan específicamente abarcan esta línea. Por ejemplo, el Evangelio de Juan se centra en el hecho de que Dios entra en el hombre y llega a ser la vida de éste. Usted lo encontrará una y muchas veces repetidos en el Evangelio. Cuando el Evangelio de Juan dice que el Señor Jesús viene a ser la vida del hombre, dice también que Él es el pan de vida y que Él es la vid. Si conectamos Juan 6, donde el Señor dice que Él es el pan de vida, con lo que dice en Juan 15, que Él es la vid, podemos ver fácilmente que Él es el árbol de la vida que viene para ser la vida del hombre en forma de alimento, tal como nos muestra Génesis 2. El árbol de la vida es un árbol y su fruto es el alimento del hombre. Esto es exactamente lo que Juan nos dice, que este Dios que viene para hacer la vida del hombre es el pan de vida y también la vid, el árbol. Por esta razón, si queremos entender la edificación de Dios, tenemos que estudiar y leer y pedirle al Señor revelación en esos escritos de Juan. Hacemos énfasis en esto, ¿verdad? Primero, Juan de manera particular nos muestra que la manifestación final del edificio de Dios será la Nueva Jerusalén. Segundo, nos muestra que la obra de edificación que Dios realiza consiste en obtener una morada en la cual Dios y el hombre puedan morar por la eternidad en una sola entidad. Tercero, nos muestra que el edificio de Dios se completa mediante el proceso en el cual Dios entra en el hombre para hacer su vida y se mezcla con él.
Podemos resumir que este es precisamente el ministerio de Juan, traer a una iglesia que ya se había desviado al diseño original. Y aquí por eso sus escritos nos muestran el diseño de Dios y la manera de obtenerlo. Estas son las razones por las que debemos leer los escritos de Juan. Lo que queremos es destacar puntos principales en estos escritos de Juan y exponer detalles acerca de ellos. Lo vamos a ir haciendo para que nos ayuden a tener un mejor entendimiento. Sería de mucho provecho que los que escuchan se sientan retados a leer todo el Evangelio de Juan una vez más. Y sobre todo la primera carta también. Y esto en realidad no es tarea muy difícil. A medida que leemos el Evangelio de Juan, vamos a prestar atención a varias características de este Evangelio para ir tratando de destacar allí los puntos principales. Y esto, amados, lo comenzaremos a hacer en el próximo audio. Gracias y paz.